15:23 ahora, en lo que sigue la previa al 15º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. No podríamos decir que estamos exentos de apellidos importantes en la historia argentina. No, y que estos tres invitados todos con grandes trayectorias como para hablar largo y tendido, y tenemos esta breve entrevista para hablar del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. En lugar de lo que usted dijo, corto y sentado va a ser. Claro, corto y sentado. No va a ser largo y extendido, sino corto y sentado, pero acá estamos, los voy a presentar. Le damos la bienvenida entonces a Eduardo Álvarez Tuñón. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por habernos invitado. Sobrino de Raúl González Tuñón. Claro, pero programador también de este 15º Festival Latinoamericano de Poesía. El programador, el gran programador es Juano Villafañe. Hola, Juano, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No voy a decir hijo de... todos somos hijos de, eso viste que está mal visto en la sociedad ahora ser hijo de, por suerte los que estamos orgullosos ser sobre hijos todo si no de se ser. Aclara la otra parte. Pero como que estamos orgullosos de ser hijos. Pero ¿quién no quisiera ser hijo de Javier Villafañe? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, bienvenido, hijo gracias. Y también muchísimas gracias por ser además hijo de Javier Villafañe. Bien, excelente. Y tengo a mi izquierda a la gran poetisa. ¿Cómo andás? Bien. Patricia Díaz Vialet. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, todos han publicado libros, ¿no? Sí. Los tres. Sí. Todos, sí. Todos han publicado libros. Sí, por eso, sí. en esa extensión que yo describía al principio de la entrevista, es que podríamos hablar de las enormes trayectorias que tienen los tres, pero nos detendríamos durante mucho tiempo y espacio, que es lo que no nos alberga hoy, el tiempo y el espacio. Así que lo primero que voy a preguntarte, Juano, es que programaste de nuevo esta semana, este mes, agosto poético del Centro Cultural de la Cooperación, en este 15º Festival Latinoamericano, que naciste en Quito, en Ecuador también, eso nos podés contar, y que contanos un poco de esta gran grilla que tiene este festival 15º, que se sostiene en el tiempo como una política cultural más que interesante en el Centro Cultural. Sí, cómo no, el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro lleva ahora adelante su 15ª edición y siempre estuvo acompañado por el Agosto Poético. El Agosto Poético recurre al mes justamente para indicar una relación muy diversa con el propio festival, porque incluye a todas las artes del espectáculo, incluye a la danza, incluye al teatro, incluye a la música, ¿no? Entonces el Agosto Poético tiene una relación en la cartelera con espectáculos que se desarrollan de manera estable durante el mes de agosto, acompañando justamente lo que es la propia edición del 15º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que reúne a poetas latinoamericanos, por supuesto, de nuestras provincias. Es un encuentro federal, típicamente federal, y por supuesto poetas de Cava, ¿no? Sí, recién leía, antes de que llegaran, un poco todo ese despliegue performático que tiene el festival, y como bien decías, mucha presencia federal. Está bueno que tiene de toda la región de la Argentina, vasta y extensa también en su desarrollo poético, ¿no? Porque este país es verdaderamente muy poético. ¿Qué pensás? Sí, es muy poético. Hay gente que se siente muy atraída por la poesía, y este festival en particular lleva muchísima gente. Las mesas de poesía, que a veces uno va a un café literario y hay poquita gente, bueno, acá se explotan. Sí, incluso hay gente que a veces se sienta en el piso o en algún otro lugar de la sala, porque hay mucho interés, mucha avidez por escuchar, sobre todo en estos momentos que, bueno, no tengo ni que decirlo, que estamos pasando momentos terribles con ataques a la cultura que son sistemáticos, fatales. Bueno, hay muchas ganas de escuchar poesía, porque, bueno, es sentirse vivo, ¿no? Sentirse vivo, escuchar poesía, compartir con otro poeta, trazar lazos, hablar, compartir, escuchar reflexiones, porque en el festival no solamente hay poetas que leen sus poetas, sino que también hay mesas que las llamamos conversatorios. Es una suerte de conversación, de debate, de mesa redonda acerca de temas que tienen que ver con la poesía, y el público, la audiencia, los que van a escuchar son personas muy interesadas, se hacen preguntas realmente
realmente, o sea, uno nota que están muy, pero muy interesados en el tema, en los temas que se tocan. Así que es un festival con reflexión, con debate y también con escucha, ¿no? Es ese momento que uno se toma media hora, 1 hora, 2 horas para sentarse y escuchar, a ver cómo impacta la poesía tan variada de todos nuestros invitados, cómo impacta en el corazón de una persona, ¿no? Es un momento, un remanso, ¿no? Un oasis, que uno se sienta, apaga el celular, deja las pantallas y escucha, persona a persona, cuerpo a cuerpo, qué tienen para decirme estos poetas. Qué lindo. Pasa también un poco en el marco universitario y a veces cuando uno agarra un libro. Eso mismo que describís, ¿no? Dejar un poco las pantallas y escucharse. Y si lo pensamos, conversar viene de unir versos. Versar, conversar. 2 personas que conversan, un conversatorio, son versos que están entrelazados entre sí. Oraciones, palabras, sensaciones que están entrelazadas entre sí. Conversar es anticapitalista a esta altura de las cosas también, ¿no? Sí, y la poesía totalmente anticapitalista también, así que realmente nosotros nos sentimos orgullosos de que sea esta edición número 15 y cada año hay más gente y más ganas de participar. Mucha gente manda sus libros, la curaduría del festival se realiza a lo largo de todo el año. Es un tema, no digo difícil, pero bueno, que lleva muchas horas de trabajo, entonces mucha gente manda sus libros, sus poemas, y siempre nos preocupamos por invitar a poetas que tengan una larga trayectoria, gran reconocimiento, y a otros poetas que no. Que están emergentes. Claro, que exactamente, que quizás tienen un libro publicado, un pequeño libro publicado, que tienen una obra corta, pero no por eso menos valiosa. Entonces, esta diversidad de estilos y de edades es muy rica, enriquece mucho al que va a escuchar y al que organiza, bueno, que somos nosotros, ¿no? También nos enriquece. Qué lindo. Juano, te felicito por sostener 15 años, un festival que eso es un montón. Recién hablábamos de que se hace camino al andar, pudiendo sostener, ¿no? Y perseverar. Pero por eso es que el Centro Cultural de la Cooperación es el Centro Cultural de la Cooperación. Pero entre otras cosas por este programa también latinoamericano. Contame cómo vos, que fuiste abogado, juez, yo en realidad soy un invitado del festival y de la generosidad del festival. Es decir, no he participado en su organización. La organización... Porque le voy a decir a la gente que no te está viendo, está hablando Eduardo Álvarez Tuñón, dirigiste una colección de poesía, sí, ¿no? Dirijo una colección. El Aura. Ahora, el festival me parece en este momento, el de la Argentina y del mundo, algo milagroso. Es decir, tiene algo milagroso, es un lugar de resistencia. Si hay algo fuera del mercado, maravillosamente fuera del mercado, es la poesía. Y esto está organizado con muchísima amplitud, con muchísima eficacia y con muchísimo esfuerzo. Por eso yo me siento, digamos, muy orgulloso y muy contento de haber sido invitado. Sí, dirijo una colección de poesía que se llama El Aura, de Libros del Zorzal, pero claro, con todo lo que esto significa que... Sostener hoy, decís. Sostener, claro. Sostener esto se está haciendo cuesta arriba. Siempre muy difícil, aunque Libros del Zorzal es una editorial comercial, pero padece lo que padecen todos, y más en una colección de poesía. Ahora, el festival es algo maravilloso desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y son esas cosas que te pueden llevar a concluir que en la Argentina no está todo mal. Claro. Perdido. No está todo perdido. No, claro que no. Y esto es una cuestión que me parece muy importante. Tu tío abuelo escribió un famoso poema en que proponía ponerle un gatillo a la luna. Un gatillo a la luna para que esto cambie. Y de ahí disparar contra este mundo para que alguna vez algo cambie. Es posible que el lugar del poeta, Juan Gelman también tiene mucho al respecto, sea el del francotirador. Claro. Y esto es una metáfora, ¿no? Polimeña se dialogara a Gelman con y bueno, es que por supuesto, Gelman no hubiese existido si no hubiese existido y el primer libro de Gelman, Violín y otras cuestiones, tiene el prólogo
de Raúl González Tuñón, ¿no? Y por ahí la poesía como la conocimos de algunos grandes españoles, por ejemplo, Miguel Hernández no hubiese sido la misma de no haber mediado la figura de tu tío abuelo Raúl González Tuñón. Es una figura retórica, es decir, disparar desde la luna, gatillar sobre la maldad. Shakespeare de alguna manera anunciaba el sentido de considerar al poeta como un espía de Dios en la tierra. Entonces también había un mirador allí, ¿no? Que entendía los conflictos terrestres, ¿no? Que los poetas podían llegar a reconocer. Y este sentido de lo crítico está muy asociado para mí fundamentalmente a la importancia que adquiere hoy la experiencia poética colectiva, la epifanía, el lugar en donde se origina el sentimiento en los hombres, que prácticamente tiene una condición, la belleza poética, la belleza literaria, de ser la formadora justamente de la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana se construye a través de la belleza que ofrece la poesía, ¿no? Y la belleza que ofrece la poesía, o puede ser el relato, el cuento, o la novela, o el ensayo, son a su vez los que generan, o las que generan la inteligencia humana, que a su vez de allí se deriva la inteligencia artificial. Entonces estamos viviendo una etapa en donde se resiste desde la naturaleza, en donde se origina la metáfora, en donde se origina la imagen, en donde se origina el símbolo. Es el lugar, digamos, del convivio, de la participación, del encuentro, originado justamente en los sentimientos originales que produce la poesía y no el artificio, ¿no? Qué montón de cosas, ¿no? Bueno, arte versus artificio, por ejemplo. Vayamos de a poco. Es interesante porque, bueno, cómo escapa la poesía para seguir existiendo a esa lógica mercantilista en donde también la literalidad es combustión y no metáfora, pero sin embargo también, no sé qué pensás, Patricia, de que la poesía tiene que incluirse en esa lógica, porque si no la gente deja de de ser capaz de metaforizar o de comprender metáforas, y también se desprende de esa parte estética y ética que tiene y convoca e invita a la poesía, ¿no? Sí, vos decís que la poesía no tiene que escapar de la lógica, ¿de cuál lógica? Que en algún momento, no por humanizar o poetizar la lógica mercantilista, pero bueno, no pueden fragmentarse a un nivel de no cohesionar, porque si no, ¿cómo más que resistir, ¿cómo hacemos que exista? No, la poesía existe porque, bueno, existen los creadores, existimos los poetas, los creadores. Yo no podría vivir sin escribir, o sea, uno escribe porque no le queda otra, porque es algo que surge es como respirar, voy a decir, ¿por qué respirás? Y bueno, porque tengo que vivir. El poeta, esa es la primera parte, por supuesto, es el origen, ¿no es cierto?, de la creación. Después, bueno, cuando uno escribe un poco más, quiere publicar. Bueno, después de la publicación, bueno, viene la difusión, o sea, ese libro vos querés que lo lean. Sí, leer y comprender lo que escribís. A mí me encanta lo que escribís, yo te leo y te comprendo. Bueno, pero ¿cómo es para que para que la gente no deje de leer y comprender? Porque lo otro avanza a pasos fuertes. Sí, lo otro avanza, pero cuando vos lees un poema en la radio, por ejemplo, o en un ciclo literario, hay mucha gente que está caminando, para y escucha. O sea, ¿por qué? Porque tiene, como decía antes, un atractivo, un magnetismo a la poesía. La poesía leída, ¿no es cierto?, por el mismo poeta o por un actor, tiene un atractivo. O sea, la gente sigue escuchando poesía. Quizás no se venda como se venden, bueno, la novelística o la narrativa o la ensayística, pero tiene mucho atractivo porque conecta, la poesía va directo al corazón. Eso siempre fue así, por otra parte, directo, ¿no? La poesía nunca fue un éxito de masa, salvo cuando se trató de escritores como Pablo Neruda. Está la frase de Guillermo Boido: la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Es más o menos así. Me acordé de una respuesta de Hellman en una entrevista en la televisión argentina, en que le dice: ¿y usted cuando escribe? No, yo no elijo cuándo escribir. Claro. Es la poesía la que me toma a mí, me hace escribir a la fuerza, ¿no? Como si la poesía fuera una fuerza fuera del individuo que captiva, toma al individuo, y entonces el individuo es escrito por la poesía. Y Octavio Paz decía que la experiencia poética
que la experiencia poética para las mujeres y para los hombres es un estado de reconciliación con el mundo. Claro. O sea, que uno a través de la poesía se reconcilia con las cosas, ¿no? Las ordena, decís. Las ordena, se reconcilia y se vincula afectivamente, justamente a propósito de estos grandes debates que hay hoy con la inteligencia artificial, también desde las ciencias como la neurolingüística, hoy estamos con todo, ¿no? Se considera muy importante el sentido afectivo que produce la poesía, la palabra, ¿sí? Aquello que no tiene esa profundidad de lo poético no impacta tanto en aquel que conoce y es un gran lector de poesía como en aquel que no lo conoce, que no conoce la poesía demasiado. O sea, yo creo que allí se produce un fenómeno muy particular. La poesía penetra, ingresa, profundiza en la vida humana de una manera única y muy particular. Yo creo que eso hace que el ritual poético, el ritual del encuentro, el ritual por acercarse a la palabra, el afecto que genera la palabra. La palabra genera un afecto y el vínculo con lo poético que es irreemplazable, no se puede reemplazar. Inclusive en este mundo que vivimos hoy, esta gran mutación cultural que ha producido el mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, esta gran mutación, ¿no es cierto?, de que el hombre termina viviendo como dentro de una burbuja, ¿no? Lo que lo transforma y lo relaciona con su territorio, lo relaciona con su barrio, lo relaciona con la comuna, justamente es el afecto que genera la palabra, la multiplicación de la palabra, la relación con la palabra. Entonces la poesía acerca, la poesía multiplica, la poesía relaciona, no aísla. No estamos desconociendo la importancia de las redes en absoluto, para nada, ni siquiera para la difusión de la poesía, ¿no? Pero creo que es muy importante reconocer la comunicación y lo que tiene de afectivo el mundo poético, de tal manera que el amor se puede reconocer en la medida que se pueda tocar, ¿no es cierto? Hoy en el siglo XXI además consideramos las letras de los grandes autores de poesía para la música como parte del ideario de la poesía, ¿no? Desde los tangueros, desde los que escribieron las grandes letras del tango, como Homero Mansi o Enrique Santos Discépolo, hasta los que escribieron las grandes letras del folclore, como entre otros Armando Tejada Gómez, o si se quiere, estoy pensando en Manuel J. Castilla, para no quedar mal con el resto, o Luis Alberto Spinetta, o Miguel Abuelo, o Charly García, en la versión del siglo XXI. Hablaste recién del silencio que produce la poesía, de esa interrupción de la lógica y de que todos nos quedamos así. Sí. ¿Qué poemas sabes de memoria? No, de memoria no puedo leer. ¿Qué poemas podés leer? Bueno, mira, hablando de música, que estabas hablando recién de Tejada Gómez, de Castilla, de Charly, bueno. Es muy larga la lista, busca tranquila. No, es el primer poema del libro que voy a presentar ahora en breve, el 9 de septiembre, que se los voy a dejar. Este es un libro que tiene que ver con la música, es una relación, o sea, es la poesía relacionada con la música y con lo que deja la música y las letras de la música. Se llama En nuestra otra edad y tiene una frase de Seminare: porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Una canción se desmorona como un ancla de plumas memorables en nuestra otra edad. Es una brújula contundente y precisa, derriba el verso certero con su doble melodía de peligro. Nos increpa si no la recordamos, se ciñe con su nutrida letra en nuestra otra edad. Si fallamos, si adulteramos la tonalidad, la canción nos atraviesa dulcemente, nos pulveriza la soberbia de creer que todo lo demás está olvidado. Se fija en su escudo inalterable. Por eso, cuidado con la música. Ella suele ser estoica, no se amedrenta frente a nuestro ímpetu irrisorio. Es una cuerda amarrada por siempre en nuestra otra edad.
Un montón ahí, ¿no? Aplaudimos Otra- a Patricia Díaz Vialet, que acaba de leernos una poesía suya. Otra edad, ¿no? Sí. Yo escribí este libro en base a recuerdos míos con la música. Este es un recuerdo de un recital que fui de Serú Girán en el 80 en la Rural, en el picadero de la Rural, 60.000 personas. el 30 de diciembre de 1980. Exactamente, transmisión en vivo de la televisión. Ah, eso no me acordaba. Le quiero decir, sí, perdón, eso fue, perdón. ibas a En decir. 1980, ¿no? Es un recital histórico de Sí, Serú yo Girán. fui. No, le quería decir a la gente que por ahí está inquieta y preguntando que este Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que es la 15ª edición, se va a suceder del 19 al 22 de agosto, ¿no? Porque están preguntando seguramente, digo, toda esa programación, a dónde pueden entrar, ingresar, averiguar en dónde se está dando. Y justo 19 es mañana. Sí, mañana. De mañana al viernes. El día de mañana, martes, a las 19 horas, se realiza la apertura del festival con la participación de todos los invitados internacionales, inclusive, vamos a hacer una breve presentación de lo que implica el festival, y Ana María Gobo va a presentar una propuesta poético-teatral como apertura, ¿no?, simbólica del festival. Así que mañana a las 19 horas se presentan todos los poetas internacionales, Ana María Gobo, y los que organizamos el propio festival damos unas palabras de bienvenida. Una narradora oral electa para abrir un festival de poesía. ¿Sabes tu poesía de memoria? No, puedo decirla a través de un libro. ¿Y tenés el libro acá? Lo puedo salir a buscar. Sí. Ah, dale. Va Juan a buscar el libro, y mientras le pregunto a Eduardo Álvarez Tuñón, en el marco de este programa, sé que hay también la poesía en tiempos de inteligencia artificial y que tiene muchas propuestas diversas y que tiene perspectiva federal y también, porque no, feminista, ¿no, Patricia? Este festival, te quería preguntar, Eduardo, vos, ¿de qué forma vas a participar dentro del marco del En la festival? lectura. Voy a leer algunos poemas Propios. ¿Querés contarnos ahora? Sí, voy a leer algunos poemas de un libro que se llama La ficción de los días, y que es una especie de meditación un poco sobre el paso del tiempo, ¿no? Que también tiene un poco que ver con algunas cosas vinculadas a la música, y ya que estamos en la radio, vinculadas a la voz, ¿no? Sí, tenés buena voz, ¿eh? No es que yo tenga buena voz, es que una vez leí, bueno, no sé si lo puedo contar, pero una vez leí que me atrajo mucho en unas revistas de divulgación científica, no sé con qué grado de seriedad, que las voces se elevan en vibraciones, claro, y nunca se pierden. El problema es que se mezclan con otros sonidos de la Tierra y con otras voces. Por lo tanto, si alguna vez lográramos a esas voces separarlas de las otras, podríamos tener una eternidad en la voz, que es lo que nosotros creemos que es más efímero. Posiblemente esto que estuvimos diciendo acá sea eterno. Esto nos trae cierta responsabilidad, nos tenemos que cuidar con lo que decimos. El viejo sueño de Antonio Machado, claro. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios, y un día mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. El sueño de conversar solo con uno, a lo mejor para Machado era a Dios, o a lo mejor era él mismo y su conciencia. O voces que no se pierden, sonidos que no se pierden. Va a leer Juan Villafañe de su propio libro. Que no se va a perder lo que va a leer. Gracias. Eso con mucha suerte. Último aprendizaje. Con mi padre aprendí que antes de morir hay que encontrar a la madre. Con mi madre que uno se muere sin padre y sin madre. En el ramo vive el jardín y en su fondo se fija el otro ramo. Con la pérdida se acrecientan los ramos y los fondos del ramo. Pero ya nadie levanta el jardín con las manos, solo se desea la entrega y se ofrece su fondo. Nadie levanta un jardín, por eso estamos llenos de fondos y de ramos. Como exceso nos rodean sus habitantes, su perfume y su fondo. Uno va solo a la cita con su ramo de espera, y uno espera levantarla de nuevo. Ella espera el ramo, su primer perfume. A mi madre
la subí con su ropa de teatro. Es imposible levantar un jardín. Muy bueno. Bueno, como se verá, todo va inmediatamente al hueso cuando de poesía en serio se trata, ¿no? Y es conmovedor también, porque siempre te dispara y te lleva a subterfugios, como bien decías, de tu voz interna y de tu propia conciencia. Una vez vi un graffiti que me causó mucha gracia, porque no sé quién lo habrá escrito, tenía que ver con la poesía. Y decía: crean la poesía, no se deje engañar por los hechos. Tiene cierto encanto, ¿no? Tiene encanto. Seguramente lo escribió un poeta, de Sí, eso estamos tiene cierto seguros. encanto. Un poeta anónimo. Bueno, ¿qué? Silencio poético. Fue un Sí. silencio, así pasó un ángel. Claro. No, me quedé pensando en la poesía de Juano, me llevó a pasear. La otra vez nosotros compartimos con los oyentes un momento de Jorge Don en televisión después de que canta el polaco Goyeneche, Naranjo en Flor, que cuando la gente va a aplaudir, vieron cuando termina un poema, uno no sabe si permanecerá en la emoción del silencio como en Japón o romperla con un aplauso, Claro. y a veces el aplauso no dice nada pero llena el vacío, y Jorge Don en ese momento, después que canta Goyeneche, Naranjo en Flor, dice: No aplaudan. no aplaudan, que continúe la vibración de esa emoción, no quebremos la emoción porque hay que seguir. Uno aplaude a veces para salir también, En ¿no? todo caso, Rápido del problema. otro día plantemos un árbol, un cerezo, un naranjo, en homenaje a eso. No hace falta interrumpir la emoción con el aplauso, pero escuchándote recién, dice, por ejemplo, una oyente nuestra, Patricia, que está en Villa del Parque: hay esa poesía de Patricia, hay esa cuerda que es la música, y no necesita decir mucho más para decir: aquí está la emoción, ¿no? Claro. En la radio nos gusta no interrumpir la emoción, dejarla que cunda, así que gracias por haber colaborado con eso, ¿eh? Sí, muchas gracias. Me quedó pendiente preguntarle a Eduardo, ¿no? Sí, De con su gusto. poema, que ya que cada uno nos leyó uno, si quisiera leernos uno. Bueno, podría leer un poema. Estamos anticipando el festival, entonces. Estamos Sí, anticipando sí, el exacto. festival. Es un spoiler del Festival 15º Latinoamericano de Poesía en el Centro, del 19 al 22 de agosto, en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, el poema es el poema a la voz, el que recién Con gusto, dale. le comenté. Es ese poema a la voz. En la radio solo somos voces. Claro. Así es. Y eso es lo que me gusta. Muy lindo. Lo que por ahí aspiramos a hacer después de esta lectura. Una voz. La voz. Viejos actores, casas desiertas. Comprendo sus callados mensajes. Nada hay tan efímero como la voz humana. ¿Por qué entregamos primero nuestra música? Quizás como las lluvias, sepamos en las tardes que un aroma precede la caída y que nos sigue una secreta calma. Los árboles lo dicen en silencio. Existe un pueblo al que se exilian todos los sonidos. Si buscas una voz, puedes hallarla, aunque unida a la música de todo el universo. No debes confundirte, las lejanas canciones y los cercanos llantos confluyen en los días, y creerás con nosotros que es el viento lo que empuja las frutas y ha borrado el verano. Si pudieras atravesar sus calles, tal vez descubrirías que ante una puerta se habló del amor y la muerte, que una música emiten los cíclicos jazmines, que un celeste sonido engendra los retornos. Existe un pueblo al que se exilian todos los sonidos. Si buscas una voz, puedes hallarla. Nada hay tan eterno como lo abandonado. Bien, gracias, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Está concluida la experiencia. Sí, gran experiencia, esta tarde poética. Gracias a los tres por haber venido a la radio. Muchas gracias. Se me ocurrió una historia para escribir, ¿no? Un tipo que tenía un programa de radio y se quedó emocionado, tan emocionado que se quedó callado. Y el programa mejoró un montón. Bueno, no es el caso. Muchísimas gracias.